Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con el dormir, cuánto es lo correcto y cómo hacer para tener una buena higiene del sueño. Sin más que decir, vamos a la intro y comenzamos. Una de las quejas más comunes en estos tiempos es el no poder descansar adecuadamente, ya sea porque no se puede conciliar el sueño o porque a pesar de haber dormido varias horas, este sueño no ha sido reparador. En este video vamos a hablar acerca de una serie de consejos y medidas que pueden ayudarnos a mejorar aquello que no nos permite dormir como quisiéramos. ¿Qué tanto se debe dormir? Debemos tener en cuenta que un adulto normal duerme de 6 a 8 horas. En el caso de los niños, en sus primeros años, y de los adultos mayores, habrá más episodios de siestas y sueño fragmentado, por lo que no siempre dormirán de largo toda la noche. Otro punto a considerar es que no todos tenemos los mismos patrones de sueño. Para fines prácticos, vamos a clasificar a las personas en dos grupos. Eso no quiere decir que es una categoría obligatoria, pero sí nos da una orientación acerca de qué momento es el más adecuado para irse a dormir. Están los madrugadores. Se sienten más despejados y con más energías en las primeras horas de la mañana. Por lo general se acuestan temprano. Y los trasnochadores, a los que les cuesta levantarse temprano, en estas primeras horas se sienten con pereza y les cuesta más realizar sus actividades. En la noche se sienten con más energía y más productivos. Por esta razón suelen acostarse tarde. ¿Qué puedes hacer para dormir mejor? Existen algunas medidas que puedes realizar durante el día que facilitarán conciliar el sueño. Intenta levantarte siempre a la misma hora, independiente de las horas de sueño que hayas tenido. Evita dormir o recostarte a lo largo del día. Disminuye el consumo de sustancias estimulantes del sistema nervioso como lo son el alcohol, bebidas energizantes y cafeína. Al momento de irte a la cama no lo hagas después de tener una comida copiosa o teniendo hambre o sed. El dormitorio debe estar oscuro, silencioso y con la temperatura adecuada. El colchón debe ser firme, semiduro, apropiado para la columna. La almohada debe ser baja y cómoda y la ropa de cama fácil de manejar y de poco peso. Evita hacer ejercicio en horas cercanas al momento de dormir y, si es posible, toma un baño con agua caliente para que te sientas relajado. Puedes utilizar la aromaterapia. Una esencia de lavanda te ayudará a inducir el sueño y a disminuir la ansiedad. ¿Llegó la hora de dormir? ¿Te hace falta algo? Sí, en lo posible se deben crear ciertas rutinas para garantizar que lo que se hizo a lo largo del día sea provechoso a la hora de acostarse a dormir. Partamos del hecho de que la cama es un lugar para dormir, por lo que es importante que evites leer o ver televisión mientras estás en ella. Apaga el teléfono móvil o silencia las notificaciones de mensajes entrantes y evita colocarlo en un sitio cercano a la cama. Esto disminuirá la tentación de entretenerse con él a la hora de dormir. Deja a un lado las preocupaciones del día. Si tienes algún pendiente, anótalo. Así disminuirá la necesidad de hacer planes o buscar soluciones estando en la cama. No olvides vaciar la vejiga antes de acostarte. Y acuéstate 15 minutos antes de la hora a la que habitualmente estás durmiendo. Llevas un buen rato intentando dormir y nada. ¿Qué hacer? Lo más importante es evitar preocuparse en exceso. Esto te estimulará y evitará que a corto plazo puedas dormir, por lo que es importante cortar el círculo vicioso de dar vueltas y vueltas en la cama porque no se puede dormir. Puedes probar lo siguiente: acuéstate solo cuando estés somnoliento, así que es mejor que te levantes y hagas algo que te distraiga de la idea fija de que no puedes dormir. Solo regresa al dormitorio si tienes sueño. Emplea ese tiempo haciendo algo relajante como leer un libro, escribir en un diario o escuchar música que involucre sonidos de la naturaleza. En Spotify y YouTube existen listas que te podrían servir para este objetivo. Por último, recuerda que el ciclo sueño-vigilia se puede ver afectado con los viajes largos en avión, problemas de salud como trastornos que afectan la respiración o la presencia de dolor. Es importante que consultes a tu médico antes de consumir medicamentos inductores del sueño. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.